Muy buenos días, mis hermanos, un día más su hermano Teo en Cristo para compartir un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 27 del Éxodo, capítulos que nuestro Señor Dios habla al pueblo de Israel para que ellos lleven a cabo todas las cosas y todos los mandatos que Él les hace ver, que Él les enseña, para que los cumplan todos los días de su vida y no dejen de cumplirlos, porque Dios nuestro Señor habitaba entre ellos, vivía entre ellos, y Él no quería vivir en medio del pecado. Y por eso es que Él les impuso todos estos mandatos. Comenzamos, mis hermanos, a leer y vamos a ver que el Señor nos habla a través de este capítulo 27 del Éxodo. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Harás también un altar de madera de acacia, que tendrá 2,5 metros de largo y otros tantos de ancho. Esto es cuadrado, y 1,5 metros de altura. De sus 4 esquinas saldrán 4 cuernos que harán un cuerpo con él, y los cubrirás con lámina de bronce. Para el servicio del altar fabricarás unas candeleras donde recogerás las cenizas, tenazas, tridentes y braseros. Todos estos utensilios serán de bronce. Harás también un enrejado de bronce en forma de red, en cuyos 4 ángulos habrá 4 anillos de bronce, y los pondrás debajo del plano o fogón del altar. Este enrejado llegará hasta el medio del altar. Harás también 2 varas de madera de acacia cubiertas con láminas de bronce para transportar el altar. Las meterás por los anillos a los lados del altar cuando haya que transportarlo. Harás el altar con paneles huecos de madera como te lo he mostrado en el monte. Dispondrás un atrio en torno a la morada. Por el lado sur será cerrado por cortinas de lino fino de un largo de 50 metros. Colgarán de 20 columnas con otras tantas basas de bronce, cuyos ganchos y varillas serán de plata. Harás lo mismo para el lado del norte. Las cortinas tendrán 50 metros de largo. Las 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce, pero los ganchos y las varillas serán de plata. Por el lado del mar, esto es al oeste, lo ancho, unas cortinas de 25 metros, marcarán su anchura. Habrá 10 columnas, con otras tantas basas. La anchura del atrio será también de 25 metros al oriente. A un lado de la entrada se pondrán cortinas de 7,5 metros, con 3 columnas y otras tantas basas. Lo mismo al otro lado de la entrada. Ante la entrada del atrio se pondrá una cortina de 10 metros hecha de lino fino retorcido y bordado de color jacinto, púrpura y de grana 2 veces teñida. Se sostendrá en 4 columnas con otras tantas basas. Todas las columnas que cercan el atrio llevarán varillas de plata, con ganchos de plata y basas de bronce. El atrio tendrá una extensión de 50 metros de largo por 25 de ancho. La altura de las cortinas será de 2,5 metros. Se harán de lino fino retorcido y tendrán basas de bronce. Todos los utensilios de la morada, para cualquier uso, serán de bronce, y lo mismo las estacas, tanto de la misma morada como del atrio. Da orden a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro y exprimido en mortero para las lámparas, de tal manera que nunca se apague la luz. Aarón y sus hijos dispondrán esta lámpara en la tienda del testimonio, fuera del velo que está pendiente delante del testimonio, y estará ardiendo en presencia de Yahvé desde la mañana hasta la tarde. Será esto un rito perpetuo para los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Padre Dios, fíjense, mis hermanos, cómo a Moisés yo no me puedo imaginar de qué manera Él le habló, de qué manera le hizo ver a Moisés, y para que a Él no se le olvidara la forma que tendrían que hacerse todas las cosas para el lugar santísimo, y los utensilios y las cortinas y todo lo que iba a desplegarse en ese lugar santísimo donde Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. No me puedo imaginar cómo Moisés pudo grabarse todo esto en su mente. Pero recordemos
que Dios es el que hace las cosas. Nosotros, por muy inteligentes que seamos, por mucha muy buena memoria que tengamos, yo no me podría recordar todo esto que Dios mandó a Moisés para que les dijera a los hijos de Israel que lo hicieran de esa manera como Dios Padre se lo enseñó a Moisés. Es algo muy difícil que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar cómo se pudieran hacer todas estas cosas. Y todo esto el pueblo de Israel lo llevó a cabo. Ellos todavía ni siquiera entraban en la tierra prometida. Estaban todavía en el desierto cuando Dios les habla y les pide todos estos mandatos, que hagan todo eso para que Él vaya en medio de ellos y vaya dentro de esa arca. Cosa que Dios, nuestro Padre, pues Él no habita en un lugar así, Él habita en todo el mundo. Pero Él les quiso pedir a ellos que hicieran estas cosas para que cuando hicieran sus sacrificios, Él que estaba en medio de ellos, les perdonara sus pecados. Todo esto, mis hermanos, está hecho para eso. Más tarde vamos a ver cómo Dios le pide al pueblo de Israel que les lleve ofrendas y que les lleven sacrificios, para que Él le pueda perdonarles todos sus pecados. Los pecados del pueblo de Israel se perdonaban de esa manera. Y entonces tenían que llevar, ya fuera un cordero, un becerro, un chivo o cualquier otro animal que Dios les pidiera, que llevaran para que Él pues les perdonara sus pecados. Pero en este modelo, mis hermanos, en el que nosotros vemos, ¿quién se puede imaginar de qué manera fue el modelito que Moisés le ordenó al pueblo de Israel que fuera edificado, que fuera hecho? Dios nuestro Señor, fíjense bien, nuestros hermanos los protestantes todo el tiempo nos han culpado de que por qué en nuestros templos tenemos cosas o tenemos imágenes. Son imágenes hechas de santos, hechas para Dios Padre, hechas de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue ya levantado. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestros templos. Las cortinas que se despliegan desde arriba a abajo es un mandato que desde el Antiguo Testamento Dios pidió a los hijos de Israel que se edificaran. Ahora bien, en nuestra Iglesia Católica son los únicos lugares donde nosotros podemos ver todas estas cosas. Tenemos nuestro lugar santísimo también. Ese lugar santísimo que se edificó desde en aquel entonces, obviamente que no está hecho de la misma manera, pero sí está hecho de un material muy bueno para que nosotros podamos ir y hablar con nuestro Dios Padre, ¿verdad? Todo esto que se edificó desde en aquel entonces, hoy en la actualidad son réplicas de cómo queremos que Dios habite entre nosotros también y poder ir a hablar con Él de la misma manera que el pueblo de Israel lo llegaba a hacer. Obviamente que hoy en la actualidad nosotros no llevamos todo aquello que Dios pedía al pueblo de Israel para que sus pecados fueran perdonados. Ahora en la actualidad, mis hermanos, para nosotros es un poco más difícil el llegar ante Dios y pedirle perdón, porque en realidad que si le pedimos perdón, pero seguimos cometiendo los mismos pecados a cada que se nos pega en gana, pues esos pecados, mis hermanos, en realidad que Dios nunca nos los va a perdonar. Y cuando lleguemos ante su presencia, hasta vergüenza nos debe de dar el presentarnos ante Él llenos de pecados. Mis hermanos, vivamos más libres de todo eso y hablemos más seguido, más continuamente con Dios. Vayamos ante su presencia, ante ese lugar santísimo y pidámosle que nos dé las fuerzas para resistir lo que venga del demonio. Que Dios los bendiga, que tengan muy bonito día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.